fundamental, el efecto que esto tiene en el empleo, el efecto que tiene en el mundo, así como todo lo que tiene que ver con las migraciones. Vamos a ver sus declaraciones. Queríamos conversar con usted sobre lo que fue toda su intervención en la plenaria. Ustedes el día de ayer también tuvieron una reunión donde estuvieron tratando todo lo que tiene que ver con uno de los temas fundamentales de esta asamblea de la OIT, que tiene que ver además con lo que es la ecologización del trabajo. Quisiera consultarle cuál es la línea por la que se están enfocando como presidente del Movimiento de Países No Alineados, pero además cuál es la posición de Venezuela ante este tema y qué temas y qué líneas ya ha abordado. Efectivamente, ayer se realizó una muy nutrida reunión ministerial de autoridades que asisten a este evento de la Organización Internacional del Trabajo y se aprobó una muy importante declaración que había sido negociada obviamente previamente, pero puedo subrayar los aspectos centrales de esta declaración. En primer lugar, se renuevan los principios fundamentales del movimiento sobre la base de la recientemente celebrada cumbre del NOAL en Venezuela, a partir de la cual asumimos la presidencia de este importante movimiento que agrupa a 120 países. Es la más numerosa, la más importante, la más representativa organización multilateral del mundo. Por tanto, ella agrupa a los países en desarrollo, los países del sur. En consecuencia, en la declaración se subrayó la importancia de renovar y profundizar estos principios, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a la injerencia en los asuntos internos de los estados y, sobre todo, se condenó las medidas coercitivas unilaterales que algunos países desarrollados aplican en contra de países en desarrollo, que se convierten en un obstáculo para alcanzar tanto los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, la Agenda 2030, como en general los objetivos de la propia Organización Internacional del Trabajo. También se denunció con mucha radicalidad la ocupación de los territorios árabes, los territorios palestinos, el Golán sirio, y se exigió la retirada inmediata de los asentamientos y las políticas antiderechos humanos que practica la potencia ocupante en contra del pueblo palestino. Asimismo, se expresó preocupación por la precarización del trabajo en el mundo, el impacto que tienen, por ejemplo, las políticas migratorias. Los países en desarrollo son generadores de migrantes en el mundo y son millones que se desplazan desde los países del sur a los países del centro, es decir, los países de Europa, y existe profunda preocupación en el NOAL del tratamiento, en algunos casos inhumanos, e incluso en algunos casos esclavista, que reciben los migrantes que son acogidos o que llegan a los países desarrollados y en particularmente a Europa. De modo que estos fueron los aspectos principales, pero lo más importante a subrayar es que el movimiento de países no alineados está adquiriendo un nuevo protagonismo sobre la base de los principios aprobados en Bandung, en la conferencia de Bandung hace 62 años. Por tanto, bajo el liderazgo de Venezuela, y esto ha sido reconocido, todos los ministros reconocieron el papel protagónico que está teniendo Venezuela y el liderazgo que le está imprimiendo a este movimiento que, como ya dije, agrupa a los países del sur. En medio de estas declaraciones, como usted señala, esta parte de lo que habla del tema de lo que es la precarización del empleo a nivel mundial y lo que está influyendo en esto, todo lo que tiene que ver los desplazamientos. Quisiera consultarle como Venezuela, como representante de Venezuela, cuál es la postura respecto a esto y cuáles son las políticas que va a adoptar o que usted es vocero acá para adoptar por parte del gobierno nacional en esta materia. Y hablando a título nacional, puedo afirmar categóricamente que las políticas de empleo que está impulsando el gobierno bolivariano son políticas exitosas porque actúan en perfecta sintonía con los convenios que hemos suscrito, que hemos ratificado de la OIT para que haya un trabajo decente. Las políticas sociales productivas que desarrolla el Estado venezolano están contribuyendo, en primer lugar, a superar las inequidades existentes. En otras palabras, Venezuela está en la vanguardia, tal y como lo demuestra el último informe de la CEPAL, en la superación de la pobreza. Es el país menos desigual en todo el continente de América Latina y el Caribe. Se ha reducido la pobreza a niveles sin precedentes y se ha incrementado el nivel de vida de los venezolanos en tiempos de la revolución bolivariana. Y esto gracias a las políticas de empleo, a las políticas salariales, a las políticas destinadas a la jubilación. En fin, hay
una multiplicidad de políticas sociales que están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y en general del pueblo de Venezuela, porque la ruta de la revolución bolivariana es la humanización del trabajo y por tanto crear una sociedad de iguales. Existe una revolución industrial, se habla de una cuarta revolución industrial. En este caso, la ecologización del trabajo puede verse afectada por esto. ¿Cómo ustedes piensan abordarlo? ¿Cuáles son las políticas por parte de Venezuela para estar en esto de las energías limpias y todo lo que tiene que ver con un trabajo enfocado hacia proteger el ambiente? Uno de los efectos más perturbadores que tiene el desarrollo tecnológico de hoy es que genera una especie de angostamiento del mercado de trabajo. En la medida en que se inventan, se implementan nuevas tecnologías, se genera desempleo. Esto realmente es preocupante. Obviamente que no podemos estar en desacuerdo con la modernización tecnológica, pero deben adoptarse políticas a nivel nacional para que el impacto de estas nuevas tecnologías no se traduzca en generación de pobreza y en un ensanchamiento de las brechas al interior de los países entre pobreza y riqueza, y mucho menos a nivel internacional entre países desarrollados y países en desarrollo. Pero por otra parte, esta tecnología del capitalismo contemporáneo está provocando también una destrucción de la naturaleza. Esto es, está incrementándose el efecto invernadero. Desafortunadamente debe ser condenado de manera categórica la decisión adoptada por el gobierno de Trump de retirarse del acuerdo sobre cambio climático alcanzado en París recientemente, y por tanto Venezuela actúa en perfecta sintonía con los dictámenes y los estándares internacionales a los fines de proteger la naturaleza, siendo Venezuela un país productor de petróleo, es decir, generador de energías fósiles, que sin embargo tiene una política perfectamente compatible con los estándares internacionales, de modo que Venezuela se suma a las políticas mundiales destinadas a angostar la contaminación ambiental y crear un ambiente limpio.